Entonces, si estás listo para oír palabra, yo te quiero recordar a Pablo. Una vez dice la Biblia que Pablo estaba disertando largamente. Y un hombre, un muchacho joven que estaba allá arriba en la parte alta, Éutico, se durmió y se cayó y se mató. ¿Por qué? Porque Pablo disertaba largamente. Amados, yo creo que hoy voy a disertar largamente, espero que ninguno de ustedes se duerma. ¿Por qué? Porque este tema, de verdad que yo siento que me lo puso Dios y está un poquito largo y son muchas escrituras. Me es a veces mucho más fácil buscar un tema bien sencillo y hablar de cosas muy sencillas y bien ligeras. Y está bien eso a veces. Pero hoy siento que vamos a hablar un poquito más largo, voy a tratar de resumirlo y ya me voy a ir porque si no voy a estar hable y hable, ¿verdad? Y no vamos a acabar. Ok, ¿de qué vamos a hablar? De cosas muy fundamentales que hemos estado hablando, hay un término en la Biblia que dice que vendrá el día del Señor. Y si tú ves en la Biblia, en profetas antiguos hablaron eso, el día del Señor. Y marcaron varias veces esta frase, el día del Señor. Y yo lo entiendo así, que el día del Señor eran sucesos muy importantes que marcaban la historia del pueblo de Israel, que marcaban la historia de la humanidad y que también estos sucesos pueden marcar nuestra vida. Hay días de Dios para cada uno de nosotros, donde se marca, donde se determina futuro. Hay días de Dios para las naciones, hay el día de Dios para el pueblo de Israel, para el pueblo cristiano, hay el día de Dios grande, glorioso, que está por venir, la venida de Jesucristo. Pero quiero que disertemos esto, amado, el día del Señor, que lo habla la palabra, y hablamos ya del nacimiento de Jesús, ahora en Navidad. Hablamos de la aparición de Jesús en el ministerio, compartiendo la palabra. La Biblia dice que Jesús apareció, o sea, no estaba. Había un ambiente, había un tiempo, pero Jesús apareció. Tenía 30 años y nadie muy bien lo conocía en su magnitud. Conocían a un carpintero, pero Jesús apareció en el escenario del universo, del mundo espiritual, cuando tenía 30 años. Y por 3 años, amado, Él marcó el tiempo. Era tiempo de Dios, ¿sí? Apareció para deshacer las obras del diablo, dice la Escritura. Porque la Biblia también dice que el mundo está bajo el maligno, pero Jesús apareció. Entonces son fechas, son tiempos que se ha marcado cosas grandes, días del Señor. Vendrá el día del Señor, pues todos estos han sido días marcados en el calendario, en la agenda de nuestro Dios. Y después de esto viene el ministerio de Jesús y viene su muerte en la cruz que nos trae libertad. Jesús muere, resucita, todo esto está marcado, pero después Él parte, se va. 40 días estuvo todavía con sus discípulos. ¿Y qué sucede después, amado? Viene el Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Primero Él muere en la fiesta de la Pascua. La fiesta de Pentecostés es 50 días después, pero 40 de esos días estuvo con sus discípulos enseñándoles y hablándoles del reino. 10 días nada más los dejó ahí solos, pero les dejó una promesa: no estarán solos. Vendrá sobre ustedes otro consolador que les guiará a la verdad. Entonces, amado, esto también es un suceso muy importante que marca la historia. ¿Por qué? Porque esto marca el nacimiento ¿de qué? De la iglesia. Vendrá sobre ustedes el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Y yo quiero hablar de esto. Después de la venida del Espíritu Santo, ¿qué pasó? Hay otro suceso también importante que marca la historia. Y hoy vamos a hablar del primer discurso de Pedro. Para llegar al primer discurso de Pedro, ya me eché un discurso, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Yo quiero que entiendan esto, que hay puntos muy importantes que a veces los leemos y los pasamos y no reflexionamos en eso. Yo ya había leído mucho del primer discurso de Pedro. Pues mira, vino el Espíritu Santo, Él le explicó, pero nunca había analizado bien. Y en estos días he estado estudiándolo, dándole vueltas, y hay mucho aquí que disertar, como dice Pablo, ¿verdad? Disertaba largamente, y hoy eso vamos a hacer. ¿Por qué no me ayudas a orar? Amado Dios, ayúdanos, amado Dios, danos esa gracia para recibir, para no dormirnos,
para no distraernos, para que, amado, la palabra no sea pesada, sino que penetre, sino que logre el objetivo. Te damos a ti el lugar y pedimos tu respaldo, tu comprensión en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, para que tu palabra dé fruto en nuestras vidas. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, el primer discurso de Pedro fue cuando Pedro se para y empieza a hablar. Era en Pentecostés precisamente. Entonces había venido el Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas, vino ascuas de fuego sobre sus cabezas. ¿Y qué decía la gente? Se sorprendía. Pero ¿qué decía una gran parte? Esos están borrachos. ¿Sí? Entonces se burlaban, porque decían, mira, está hablando quién sabe qué, porque muchos no entendían. Otros sí decían, están hablando en nuestros idiomas. ¿Sí? Partos, medos, elamitas, no sé, dice ahí. De muchas regiones de repente se sorprenden, pero una buena parte de la gente que no entendía, ¿qué dice? Están borrachos. Y ahí, amado, es la primera vez que Pedro se para. Este es un hecho de suma importancia. ¿Por qué? Porque en este mensaje de Pedro, de aquel Pedro que se escondió, de aquel Pedro que tenía miedo, de aquel Pedro que era iletrado y del vulgo, de repente se para de una manera sorprendente, con un discurso que tenía forma y que tenía fondo. ¿Sí has oído esa frase? Fondo y forma. Forma porque empezó a hablar de tal manera que ese día se convirtieron 3,000. Pedro nunca había hecho eso, amado. Entonces su discurso, su predicación que él dio tenía forma. ¿Por qué? Porque habló como alguien que tiene autoridad, porque tenía la forma de Jesús y tenía fondo, porque tenía todo el bagaje, toda la enseñanza de la palabra de Dios desde el principio hasta sus experiencias personales con Jesús. Y esto vamos a disertar un poquito. Pedro habla con claridad, con revelación. Este discurso marca una transición y el punto de partida en el funcionar de la iglesia de Jesucristo. ¿Sí? Aparte de Jesús, aparte de Juan el Bautista que estaba anunciando a Jesús, es la primera vez que se levanta una persona a usar la palabra de Dios para tocar corazones. ¿Sí? No había habido este tipo de forma de predicación. Antes iban a la sinagoga y en la sinagoga se compartía para los judíos, pero aquí estaba entrando la iglesia a tocar vidas de gente, de gentiles, de oyentes, de quien quisiera tener contacto. En este discurso confluyen toda la enseñanza de Dios, sucesos en los cuales Pedro y los discípulos son testigos y aparte la revelación de toda la enseñanza de los profetas que antecedieron al pueblo de Israel. Y aquí iniciaba algo que dice Isaías, si no está en la ley y en el testimonio, empezaba el testimonio de los apóstoles. Empezaban ellos a testificar todo lo que habían vivido con Jesús. Quiero ir primero a 1 Corintios 1:20. Rápido ahí, por favor. 1 Corintios, capítulo 1, verso 20. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo? Hubo sabiduría, Dios se manifestó a sabios, Dios se manifestó a gente, a reyes. Pero toda esta sabiduría no ha alcanzado para impactar el corazón del pueblo de Israel y del mundo. ¿Qué dice entonces aquí? Pues a través de esto, dice, a través de la obra que manifiesta su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esto empieza a hacer Pedro, a predicar la palabra de Dios. Toda la sabiduría de Dios la dejaron de ver. Todo el conocimiento que Dios había derramado al pueblo de Israel, a los fariseos, a los saduceos, estaba alejado.
Y esa sabiduría está alejada en estos tiempos, amado. Pero todavía tenemos la locura de la predicación. Por eso es importante predicar. Porque esto dice, ha agradado a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y volvemos ahí a Hechos capítulo 2 y vamos a leer esta parte del primer discurso de Pedro. Hechos 2:14. Dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Fíjate bien cómo se presenta este hombre que antes era temeroso, que antes era un poco brusco, se presenta con un gran aplomo y le habla ¿a quién? Judíos y todos los que habitan en Jerusalén. La Biblia dice aquí adelante que dice en el 2:5, dice, vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones. Vivían ahí, pero venían muchos que no vivían ahí, que vivían en todas las naciones, vivían a la fiesta de Pentecostés, a eso venían. Entonces había una gran cantidad de gente piadosa. ¿Qué quiere decir esto? Gente que temía a Dios, gente que conocía lo que se sabía de Dios, era la gente más sabia en cuanto a la revelación de Dios que se tenía. Era el pueblo de Israel, era el pueblo santo, era el pueblo que lo sabía todo, que siempre se había gloriado de su conocimiento de Dios. Fariseos, saduceos, escitas, de todo tipo de gente venía a esta fiesta. Pero entonces se para un que había sido pescador y letrado del vulgo, con una habilidad, con una forma, con un fondo a predicar. Y estas son sus primeras palabras: judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oigan mis palabras. ¿De dónde les salió autoridad? Recuerda que había recibido al Espíritu Santo, amado. Sí, Él da autoridad. Dice, pues estos no están borrachos. ¿Qué les pasa? ¿Por qué se burlan? Estos no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera, eran como las 9 de la mañana. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces quiero que tomes este punto. Vamos a ir viendo algunos puntos de este discurso para que lo valoremos. Amado, se presenta con los sabios, con la gente que sabe. ¿Qué dice acá Pablo en Corintios? ¿Dónde están los sabios? ¿Dónde están los escribas? ¿Dónde están los conocedores de este mundo? Amado, toda esa sabiduría, todas esas filosofías se caen delante de alguien que está lleno del Espíritu Santo. Y tú puedes estar lleno del Espíritu Santo. Entonces yo te animo, yo les he platicado algunas veces una anécdota de una mujer que una vez fuimos con mi esposa a visitar una hermana allí en un mercado, y en ese mercado la hermana me dice, mire, esta señora es una hermanita, y le llama, ella iba a otra iglesia. Era una mujer con una vestimenta muy sencilla, muy humilde, ¿sí? Y dice la señora, nos la presenta, ¿cómo está? Ay, ¿ustedes están en la iglesia? Sí, le digo, estamos en la iglesia donde ella asiste. Y dice la señora, dice, yo también voy a una iglesia. Ya me dijo a cuál iglesia. Y le digo, y hermana, ahorita ella vendía galletitas o no me acuerdo qué, algo traía. Y le digo, ¿y ahorita se dedica todo el día a vender eso? Dice, no, nada más vendo un rato. Dice, porque al rato yo me voy a Quiroga. Dice, le digo, ¿y a qué va Quiroga? ¿Compra algo allá? Dice, no, allá tengo un grupo de mujeres. Dice, tengo otros 2 grupos de mujeres aquí. Nada más trabajo hasta como a las 12, porque toda la tarde yo atiendo mujeres y atiendo grupos de personas de su iglesia. Entonces, amado, ¿qué pude sentir yo? Que esa mujer estaba llena del Espíritu Santo. Yo sé, amado, que hay personas que tienen mucha más capacidad aquí que ella. Mas, sin embargo, ella fue valiente y se levantó como Pedro y del letrado del vulgo a hablar a personas con mucha sabiduría y con mucha filosofía. Entonces te estoy retando. ¿Sí? Dile, oye, nos están retando. ¿No? A todos nos cuesta trabajo. A mí me cuesta trabajo hablarle a la gente a veces. Pero ¿cómo empezamos? Compartiendo. ¿Sí? ¿Se recuerdan a Felipe el evangelista?
Lo manda el Señor a que alcance a aquel eunuco que vino y se fue y va por un lado y le dice, ¿qué lees? No le dice, oye, vengo a hablarte. No, ¿qué lees? Pues leo esto. ¿Y entiendes? Pues no, pues nadie me explica. Ah, bueno, yo te puedo explicar. Tenemos que alcanzar gente y tenemos que hablarles con pláticas informales hasta que llegue un punto donde podamos nosotros tocar sus corazones. Sí. Entonces yo te animo a alcanzar gente, te animo a perder ese temor y a oír esta pregunta que hay ahí, ¿dónde está el sabio? El sabio eres tú, que tienes el Espíritu Santo. Sí, no es el maestro de filosofía, chavos que están estudiando, no es el señor ese que es millonario y que tiene no, que ha tenido bendición, qué bueno, pero ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Recuerdas? El principio de la sabiduría está ¿en dónde? En el temor a Dios. Entonces, amado, esto es para ti, esto es para mí, y esto es lo que Pedro está haciendo y está mostrando en este primer discurso. Es un discurso muy importante. Sigamos leyendo allí, 2:15, dice, pues estos no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y dice algo más, Pedro dice, pero esto es lo dicho por el profeta Joel. ¡Wow! No solo está hablando de sus experiencias, Pedro ahora tiene una revelación, amado, y está yendo a los profetas del pasado. El profeta Joel no se tiene mucha claridad de en qué época él predicó, o él enseñó, o él profetizó. Sí, los historiadores no hay mucho, en su mismo libro no hay mucho. Algunos creen que profetizó 900 años antes de Cristo, otros que 700, otros que 600. No se hace ninguna referencia de algún rey al que él sirvió. Por eso no se sabe bien en qué tiempo. Algunos creen que fue en el tiempo de que fue transportado el pueblo, mandados a la dispersión. Pero no se sabe bien. Pero ¿qué dice Pedro? Empieza a disertar sobre el profeta Joel. Yo no sé si la Biblia dice que Pedro era iletrado del vulgo. ¿Cómo sabía él de Joel? Yo creo que vino, amado, entre ellos, no sé, un interés, un deseo. Empezaron a leer los pergaminos, los libros que había, a preguntar, a nutrirse entre todos ellos, porque había gente de todo tipo en este grupo que siguió a Jesús. Estuvieron con Cristo Jesús, cuántas veces oyeron, pero ahora traían, amado, tanta sabiduría. Pero Pedro la había tenido ahí apagada. Vino el Espíritu Santo y la activó. ¿Cuánta sabiduría hay en nosotros, amado? Algunos de nosotros hemos ido a cursos, a eventos, a congresos, hemos estado con grandes hombres de Dios, hemos ido a iglesias donde se nos enseñó y traemos ahí mucha enseñanza y mucha sabiduría. Pero necesitamos que venga el día del Señor sobre nosotros, otro Pentecostés, no sé. Sí, aunque el Pentecostés pues ya fue, ¿verdad? Pero puede haber una visitación del Espíritu Santo en ti para que fluya de nuevo esa sabiduría y tengas ese denuedo y tengas esa valentía y tengas esa capacidad, ese entendimiento, esa revelación de hablarle a otros de Cristo. Sí, entonces pues de esto se trata. ¿Qué más? Dice... Esto es lo dicho por el profeta Joel. No está diciendo Pedro, esto se parece a lo que dice la Biblia del profeta Joel. Dice, no, esto se está cumpliendo. A lo mejor Joel lo profetizó para algunas situaciones de aquel tiempo, pero estas profecías, amado, se aplican todavía en el tiempo donde estaba Pedro y se aplican todavía en este tiempo, amado. ¿Sí? Dice, este es lo dicho por el profeta Joel. Dice, en los postreros días, dice Dios, y tú lo has oído, ¿verdad? Está hablando de la venida del Espíritu Santo. Pero ¿qué te parece, hermano? Si nos vamos al profeta Joel y estudiamos un poquito sobre el profeta Joel. Y vamos a ver un poco de este profeta un tanto desconocido. Conocemos su profecía, pero no quién era, ¿verdad? Y dice así, palabra de Dios que vino a Joel, hijo de Petuel. Ese es el único dato que se sabe de Joel, que era hijo de Petuel. Y no sabemos quién era Petuel. Dice, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra,
¿Ha acontecido algo semejante en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestros hijos y a sus hijos y a sus hijos y a la siguiente generación. Está profetizando el profeta Joel de un tiempo muy difícil, de un tiempo de dificultad, de un tiempo de prueba. Y yo te lo vuelvo a decir, hay días del Señor para pueblos, hay días del Señor para naciones, hay días del Señor para sucesos, pero hay días del Señor para personas, ¿sí? Y a lo mejor algunos nos vamos a identificar con este tiempo. Dice, lo que dejó la oruga. ¿Qué es la oruga? Una prueba, una situación, un ataque, ¿cómo le quieres llamar? Una mala pata, una regada, ¿sí? Decisiones equivocadas. A veces tú dices, no sé por qué me está pasando esto, pero dice, lo que dejó la oruga. Vino una prueba y me quitó y se llevó algo. Sí, y pues ya me afectó, ¿verdad? A mi familia, a mi economía, a mi nación, a mi ciudad. Lo que dejó la oruga se lo comió el saltón. Vino otra. Había quedado algo, ¿sí? Una vez me acuerdo que fui al auditorio con mi esposa y me abrieron el carro y se llevaron el gato y se llevaron la llave. Y yo dije, y mi herramienta, ya no tengo herramienta. Pues más adelante, otros días después, me robaron la llanta no se la habían robado. Pues ahora se robaron la llanta, ya no tenía llanta, ni llave, ni gato, ni nada. Y a veces así te pasa, amado. Algo sucede y tú dices, bueno, a lo mejor dices, bueno, ya me tocó, de lo malo lo mejor, pero me quedó esto y al rato vienen y se llevan eso. O tienes una deuda y al rato se te agrava y te sale otra. Y una situación tras otra. Lo que dejó la oruga se lo comió el saltón. Ahora vino otra prueba, el saltón. Pero no para ahí, amado. Dice, lo que dejó el saltón se lo comió el revoltón. Ya van 3. A veces nos va como en feria. Una falla y dices, bueno, me voy a recuperar. Te vas recuperando y viene otra vez otro golpe. Dice, y la langosta se comió lo que el revoltón había dejado. Amado, ¿tú sabes lo que es la plaga de la langosta? Dicen que son millones de pequeños langostas, chochos, y que devoran todo y arrasan con todo. Hay prueba de esto en las pruebas a Faraón, ¿verdad? Que llegaban y desolaban todo. Entonces a veces, amado, hay situaciones, hay pruebas que vienen y arrasan con todo. ¿Por qué lo ligamos con Pedro? Porque Pedro está diciendo, esto es lo que dijo el profeta Joel, pero nos gusta ver nada más esa parte, que vendrán días donde nuestros hijos verán visiones, nuestros ancianos soñarán sueños. Eso es como algo, amado, que es nada más el fruto, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay previo a llegar a la venida del Espíritu Santo, al Pentecostés? Hubo la muerte de Jesús, hubo una prueba sobre el pueblo de Israel, los romanos presionando, hubo tanto robo, tanta muerte, ¿sí? Hubo tantos sacrificios. ¿Y qué hay en nuestra ciudad y en nuestro país? Siguen desapareciendo señoritas, jóvenes que iban a su trabajo, que iban a un asunto y no se vuelve a saber de ellos. Y todos los días vemos en las noticias gente que está cerrando una calle en la Ciudad de México, en Tamaulipas, en Michoacán, por una desaparición. Amado, nos está robando, ¿sí? La oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Tal vez en tu vida personal, en tu economía, te está robando también. Por más que tratamos de salir, de repente ya parece que ahí la llevamos y nos llega otro golpe, ¿verdad? ¿Sí? Yo lo digo por mí. Entonces, amado, vamos a salir adelante. Pedro está hablando de una manera increíble. ¿Qué dice? Habla algo muy fuerte, amado. No te vayas a ofender, pero es la Biblia. Dice, despertad borrachos y llorad. Gemid todos los que bebéis vino, porque el vino se os ha quitado de vuestra boca. Ahora, tú puedes decir, yo no soy un borracho, pero ¿cuántas veces nos embriagamos de ciertas cosas, de nuestra necedad, del internet? Yo estoy luchando con el internet.
Ahora estoy cambiando, me pongo a ver, antes me ponía a veces horas y horas viendo videos buenos, ¿no? Sanos, pero de repente digo, no, ya voy a poner una prédica, ahora me estoy metiendo a un curso de teología por internet. Ok, voy a estar ahí, pero no me voy a emborrachar de eso. Amado, nos podemos emborrachar de internet, nos podemos emborrachar de chisme, nos podemos emborrachar, no sé, de sentimientos, de tantas cosas. Y dice aquí, despertad borrachos. Esto dice el profeta Joel, es un llamado de atención. Dice, llorad, gemid, todos los que bebéis vino, porque el vino se os ha quitado de vuestra boca. Hasta eso vamos a perder. Despierta, dice. Dice, porque un pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Está hablando de la langosta, le está haciendo ver al pueblo de Israel, Joel, todo lo que ha venido. ¿No te diste cuenta que te robó la oruga, que después vino el saltón, que después vino el revoltón y ahora un pueblo innumerable? ¿Sí? Porque un pueblo fuerte e innumerable, esta era la langosta, subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid, descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas y quedaron blancas. Tenemos que despertar, tenemos que volver a buscar a Dios, tenemos que volver a establecer el ambiente de la presencia de Dios en nuestros hogares, en nuestras casas. Veía un pastor que decía el otro día, dice, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Dice, ahora con la pandemia nos vacunaron a todos. Dice, pero no solo nos inocularon contra el virus, nos inoculamos en esta pandemia contra congregarnos, contra servir en la iglesia, contra leer la Biblia, contra hablarle a los hermanos, buscar a personas. Dice, nos inocularon también en eso a los cristianos. No solo nos quitaron el virus del COVID, que es bueno, pero también estamos inyectados en contra de la iglesia. Gente ya no quiere ir a la iglesia. Entonces tenemos que despertar, volvernos y forzarnos, porque al principio es un esfuerzo. Me costó trabajo no tener internet en mi casa. Luego van mis hijos los domingos y dicen, ¿no hay una película? Pues no hay, solo las del 5 o las del 7, ¿verdad? Que son con un montón de anuncios, que ves las noticias y te dan 15 anuncios y regresa el conductor y dice, y en Puebla hubo un choque y hubo 2 personas heridas y se las llevaron. En un momento regresamos. Oye, te aventaste 15 anuncios y regresaste para decir eso y te vas otros 15 anuncios. O sea, no es fácil, ¿verdad? Pero tenemos que despertar de esas borracheras. Seguimos con esto. Entonces, tú puedes ver, amado, todo el ataque que hubo aquí. ¿Qué dice? Llora tú, como joven vestida de ropas ásperas, por el marido de su juventud. O sea, tiene que haber una aflicción, tiene que haber un cambio. Tenemos que volver a ser sensibles. Llora como la joven que perdió a su marido. ¿Cómo llora una esposa joven que pierde a su marido? Con un sentimiento. Dice, desapareció. Hay un punto aquí bien importante. Dice, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. O sea, había tanta prueba, había tanto ataque, que aún se perdió el culto. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Cuando la gente deja de ir a la iglesia, ¿qué hay? Pues no hay ofrendas, ¿sí? Y hay hasta el riesgo de cerrarse la iglesia, los que pagan renta o los que tienen a algunas gentes trabajando ahí, hay que despedirlos y se cierra la iglesia. Dice, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. ¿Cuántos pastores? Amado, yo me reúno con pastores. Y hay algunos que han venido de fuera. El otro día platicaba con un muchacho que vino de Ciudad Juárez. Y él está aquí y dice, ha sido muy difícil. Ha sido bien difícil en Morelia, dice, pero amamos Morelia y aquí estamos. Y no se han ido. Pero me impacta esto, hermano. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Y los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Tristeza. No quiere decir que estaban en pecado. No, estaban entristecidos, amado. ¿Por qué? Porque la gente se había alejado. Entonces,
Yo te invito a eso, a que vuelvas a ser sensible, a que volvamos a evangelizar, a hablar la palabra, a levantar una iglesia. Atrévete a ser alguien, amado, que toma de nuevo ese deseo de ver una iglesia poderosa y donde tú eres parte, ¿sí? Entonces dice, el campo está asolado y se enlutó la tierra. Ve Morelia, está asolada, está enlutada. ¿Cuántas familias tienen ahorita gente que ha muerto en este año o desde el COVID para acá? He visto gente que todavía se duele de gente que ha partido. Entonces necesitamos nosotros movernos, ir y llevar restauración. El campo está asolado, Morelia está asolada y se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, el mosto está pasado y se perdió el aceite. Dice así, confundidos labradores, gemid viñadores por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. ¿Cuánto se ha perdido? Muchas cosas se han perdido, amado. La vida está seca y pereció la higuera, también el granado, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo se secaron. Y así se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Hay mucho estrés, hay mucha violencia, no le puedes decir nada a nadie. Entonces, amado, ¿qué está sucediendo en la sociedad? ¿Qué está pasando? Dice, vístete de luto y lamenta, sacerdotes. Gemid, voy en el 13, gemid, ministros del altar. Y eso somos nosotros, amado. La Biblia dice en Apocalipsis que tú eres rey y sacerdote. No solo yo soy el sacerdote, tú eres rey y sacerdote, ¿sí? También las mujeres. Dice, vístete de luto y lamenta, sacerdote. Los que creemos, esos somos sacerdotes. Gemid, ministros del altar. Venid, dormid con ropas ásperas, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Lo vuelve a repetir. ¿Por qué es quitada la ofrenda y la libación? Porque la iglesia, amado, no está funcionando como debiera de funcionar. Entonces es tiempo de volvernos, proclamar ayuno, convocar asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. ¿Qué está diciendo? Vamos a juntarnos de nuevo, vamos a reunirnos de nuevo, vamos a recordar quiénes somos, ministros de la casa del Señor. No somos turistas cristianos, no, somos parte, somos gente que vamos a servir. Y hay una advertencia, verso 15, ay del día. ¿Qué les dije? Hay tiempos que son días del Señor, donde vienen pruebas, donde vienen tiempos que determinan para bien o para mal. Sí, hay días del Señor donde viene una prueba, donde viene un ejército, donde vienen situaciones difíciles, o hay días del Señor donde se arreglan las cosas, pero depende mucho de qué hagamos nosotros previo, antes. Aquí está la advertencia, ay del día, porque cercano está el día de Jehová. Este es un día malo, ¿sí? Vendrá como destrucción. Este día, amado, atraído a veces por nuestra necedad, por nuestra falta de compromiso, puede venir un día de Jehová, pero no un día bueno. Vendrá como destrucción. Dice, de parte del Todopoderoso. No, hay pregunta, dice, ¿no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? Está hablando de pruebas pasadas, pero está diciendo que va a venir otro día de Jehová. ¿Por qué? Porque la gente no ha entendido. ¿Cuánta gente hemos entendido después de lo de la pandemia? Sentimos feo, clamamos a Dios, pero ya nos alejamos de nuevo de Dios porque ya se compusieron las cosas. Y la pregunta es, ¿no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados y los hilos destruidos porque se había secado el trigo. ¿Cómo gemían las bestias? Cuán turbados andaban los hatos de los bueyes, porque no tenían pastos, y fueron también asolados los rebaños de las ovejas. ¿Te recuerdas cómo andábamos en la pandemia? Con miedo, con temor. Ayer veía un video en un pueblo donde sale corriendo un hombre ahí, se asoma y dice eso, ¿recuerdas la pandemia? Y sale corriendo y va como a una cuadrita de su casa y por allá pica una patrulla.
pip, pip, y sale corriendo para atrás y viene la patrulla hecho a la raya, llega y se para ahí, el cuate ya se metió a su casa. ¿Te acuerdas de eso? Que salías con temor a la calle. Nos acordamos de eso, que decíamos, Señor, ahora sí te voy a buscar. Vamos a buscarlo, vamos a traer gente, vamos a hacer la obra. Dice, a ti Jehová clamaré, verso 19. A ti Jehová clamaré, porque el fuego consumió los pastos del desierto, la llama abrazó los árboles del campo, las bestias del campo bramarán también a ti, pues se secaron los arroyos de las aguas y el fuego consumió las praderas del desierto. Esto, amado, está diciendo el profeta. Y después viene, amado, una solución de parte de Dios. Capítulo 2 dice, tocad la trompeta en Sión. ¿Qué era Sión? El lugar de adoración. Tocad la trompeta en Sión y dad la alarma. Hay que dar la alarma. ¿Por qué? Porque si no nos va a decir, ¿te acuerdas cómo estuvo en la pandemia? Pues viene el día del Señor y viene como prueba otra vez. Yo no quiero que venga otra vez el saltón, el revoltón, la oruga, la langosta a mi vida, a mi casa, a mi familia. Tengo que entender. Tocad la trompeta en Sión y dad la alarma en mi santo monte. Amado, ya vino la pandemia, ahora está la guerra de Ucrania y la guerra de Sudán. Y se está encrispando las naciones. ¿Qué tal si nos viene una guerra que no queremos, donde entran otro tipo de armas? Entonces no está tan fácil el panorama. Y esta es la solución, tocad la trompeta en Sión y dar la alarma en mi santo monte. Primero, ¿en dónde? En mi santo monte. Tiemblen todos cuantos moran en la tierra, porque viene el día del Señor. ¿Otro? Wow. Entonces, amado, este es un llamado de atención. Y esta palabra se habló en este tiempo de Joel, pero lo está hablando Pedro, pero esta palabra brinca hasta nosotros. Dice, porque está cercano. Esto dice la Biblia. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Otra vez. Delante de él, verso 3, consumirá el fuego, detrás de él abrazará la llama. En el tiempo de Pedro, ¿qué había? Los romanos, un pueblo grande y fuerte que masacraba a todo aquel que se oponía. En el tiempo de Joel, pues no sabemos qué reyes, qué situaciones le tocó. ¿Qué nos está tocando vivir a nosotros, amado? Dice, delante de él consumirá el fuego, detrás de él abrazará la llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él y detrás de él como un desierto asolado. Un antes y un después. Amado, no te confíes de que ya las cosas están mejorando. Ojalá no nos venga nada, pero tenemos que hacer nuestra parte. Dice, como desierto asolado, nadie habrá que de él escape. Nadie. No, los cristianos sí. Nadie habrá que de él escape. Nadie, dice la Biblia. Por eso hay que ponernos a trabajar. Su aspecto como aspecto de caballo sí habla de muchas cosas. Vamos a brincarnos aquí hasta el 13. 2:13 de Joel dice, rasgad vuestro corazón. Este es el llamado de Dios. Rasga tu corazón. Nuestro corazón es muy fácil de endurecerse y somos muy hábiles para ponerle una capa al corazón y decir, yo estoy bien. ¿Sí? Pero dice aquí, abre tu corazón, rásgalo. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Sí? Convertíos al Señor. Pues si yo ya me convertí, pues vuélvete a convertir al Señor. Convertíos al Señor vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. Dios no está de acuerdo en que nos pase esto, pero tiene que pasarnos, amados, si nosotros nos alejamos de Él. Dice, ¿quién sabe si volverá? O sea, puede ser, Dios no tiene que hacerlo, bueno, ya me voy a arrepentir para que todo se componga. No, ¿quién sabe? Dice el profeta, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras sí? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios.
Fíjate bien, ¿en dónde empieza la solución? ¿Qué dijimos hace rato? 2 veces dijo, no hay ofrenda ni libación en la casa de Jehová. Dice, ¿quién sabe si se arrepienta? ¿Y dónde empieza esa restauración? Dice, y dejará bendición tras sí, esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Primero empieza con Él. ¿Sí? Tu restauración, tu recuperación empieza en la casa del Señor, amado. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad. Aquí le da importancia a la reunión. Las reuniones tienen importancia. Santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños. Pero si el niño nada más viene a dar lata y, ay, no sé, hay mujeres que me han dicho, no, no voy porque mi niño da mucha lata. Pregúntenme cómo era Juan cuando era chiquito en la iglesia. Y míralo, ahí está sirviendo. Era insoportable, pero ahora le sirve al Señor. Entonces dice, congregad a los niños, aún a los que maman, a los bebecitos. Entonces dice, aún a los que maman, y salga de su alcoba el novio y de su lecho nupcial la novia. Estas palabras dicen mucho, amado. Es importante. Cuando alguien se casa y todo eso, sí es importante. Pero hay momentos donde ciertas cosas son más importantes. No quiere decir que vamos a decirle, no, no te vayas de luna de miel, tienes que estar en la iglesia, no. Pero cuando hay ataque, cuando hay lucha, ¿sí? Equipara cosas que hacemos, cosas buenas, y dejamos a un lado a la iglesia. A eso se refiere, no que ya sea una ley, que todo el que se vaya a casar no se vaya de luna de miel y tenga que estar en la casa. Es que tú eres servidor y tienes que estar aquí, no. Pero hay ciertos momentos donde sí tenemos que valorar o posponer ciertas cosas. No siempre. Entonces, verso 17 dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes. ¿Sí? Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes. Tenemos que llorar nosotros. Y vaya que a veces lloramos. ¿Sí? Clamamos. Ministros de Jehová. Y digan, perdona Jehová a tu pueblo. Interceder el sacerdote por el pueblo. Perdona, Jehová, a tu pueblo que ha tomado la iglesia muchas veces como un lugar nada más de visita ocasional. Perdona, Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad. Que no le vaya mal, Señor. Sí. Para que no la dominen las naciones. ¿Por qué? Esta pregunta duele. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? A mí esto me duele. Si hacemos esto, amado, si nos hacemos una búsqueda en retrospección para volvernos a Dios, dice verso 18, y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Responderá el Señor y dirá a su pueblo, yo os envío pan, mosto, aceites, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Empieza la bendición. Haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierto. Su faz hacia el mar oriental y su final hacia el mar occidental, que se vayan a otros mares. Exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas. Wow. Amado, sí hay esperanza, sí hay para nosotros esperanza. Y me llama la atención. He visto ahora que hay mucha gente que ama mucho los animalitos. Bueno, si tú eres de ellos, fíjate lo que dice aquí. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Aún la creación gime, ¿sí?, por la redención de los hijos de Dios. Eso dice la palabra. Y los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. No va a haber sequía. Como al principio, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Yo os restituiré los años que comió
la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿De dónde vinieron todos estos golpes? De Dios. No fue el diablo, fue Dios, amado. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos alejamos de Él. Dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y fíjate cómo termina. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. ¡Wow! Esto es antes del día del Señor. Sí. Grande y espantoso para algunos, grande y de bendición para otros. Esto es lo que dijo Pedro, amado. Y termina diciendo, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el resto al cual Él habrá llamado. Quiero que pongas atención en esto. Para la gente, amado, que buscamos a Dios, que queremos agradar a Dios, que luchamos por las cosas de Dios, habrá salvación, pero será grande y espantoso para todo aquel que no quiere, amado. El día del Señor está vigente. Esto es lo que habló Pedro en su primer discurso, amado. Es un compendio de todo lo que venía. Fue una claridad, una revelación en Pedro, amado. El iletrado del vulgo está entendiendo cosas de lo que Jesús enseñó, de lo que Jesús habló, pero también está entendiendo lo que los profetas profetizaron. Lo dicho por el profeta Joel, de repente Pedro lo está entendiendo de una manera tan maravillosa y dice, esto es lo que dijo Joel cuando ve el mover del Espíritu Santo. Quiero que vayamos a Primera de Corintios, capítulo 12, verso 3. Dice aquí, por tanto os hago saber, dice Pablo a los Corintios, que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice a Jesús sea anatema. O sea, alguien que está lleno del Espíritu Santo nunca va a maldecir a Jesús. Nunca. Dice, como tampoco nadie puede exclamar o decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Alguien que está lleno del Espíritu Santo va a comprender, va a tener revelación de quién es Jesús. ¿Cómo hablas tú de Jesús? Y está hablando de una conversión sincera, ¿verdad? De algo profundo, de algo sincero. Vamos a terminar Hechos 2:22. De nuevo al discurso de Pedro. Hechos 2:22. Dice así: Israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. ¿Qué está diciendo Pedro? Por el determinado consejo de Dios. O sea, esta era la voluntad de Dios. Ese Pedro que le dijo a Jesús, no vayas a la cruz. ¿Cómo vas a morir en la cruz? ¿Qué te pasa, Jesús? ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de Satanás. Ahora en este discurso está diciendo, esta era la voluntad de Dios. Estaba entendiendo lo que Jesús dijo en Getsemaní, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero ese Pedro no entendía la voluntad de Dios cuando le dijo a Jesús, no vayas a la cruz. Pero ahora en este mensaje es un Pedro transformado. ¿Por qué? Porque fue lleno del Espíritu Santo, porque tuvo una revelación mayor, porque está comprendiendo las cosas
que Jesús le vino a enseñar y que no había aprendido. Él les dice, esto es determinado por Dios. Dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Está reconociendo que esto ya Dios lo había determinado. Dice, a Él lo prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Y Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella, pues David dice de Él. ¿Sí? Aquí habla algo nuevo. Ahora empieza a hablar de la revelación de la profecía de David. Ya habló de Joel, ya habló quién era Jesús, y ahora está hablando de David. No solo hablaba de que el pequeñito venció al gigante, no, ahora está hablando quién era Jesús para David. David entendía, profetizó. Dice David, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Está profetizando David del corazón de Jesús, de la verdad de Jesús. Amado, este es el primer discurso de un hombre que es lleno del Espíritu Santo. Entonces esta es la importancia de que tú te llenes del Espíritu Santo, de que tú entiendas de que antes de Pentecostés, de que antes de la venida del Espíritu Santo, ha habido un montón de pruebas para nosotros, pero de que hay un día del Señor y que hay un día del Señor esperándote a ti, para tocarte, para cambiarte, para usarte, para ministrar tu corazón, pero depende también de ti, de que tú quieras. Aún los jóvenes, un Pedro afirmado, un Pedro levantado, un Pedro que confesaba a Jesús, que antes se escondía, pero que ahora estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. Dios levantó de los muertos a Jesús, dice Pedro, cuando él decía, no vayas a la muerte, no te mueras. ¿Cómo entiendes tú a Jesús, amado? Vamos a leer el 36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Les está diciendo a toda la gente ahí, que hay un Señor. Para este pueblo, para este tiempo, ¿quién era el Señor? ¿Qué Señor tenían? ¿Se recuerdan? Tenían al emperador romano, él era el Señor. ¿Qué dicen los fariseos? Pues se quiere hacer rey y está echando a un lado al emperador. Y defendieron al emperador en lugar de Jesús. Pero ¿qué está diciendo Pedro? Este es hecho Señor. Pero después dice, y Cristo. A lo mejor los judíos de aquel tiempo reconocían un señorío del emperador, pero a un ungido, no, para ellos el emperador no era ungido. Estaban huérfanos de lo que habían esperado, de lo que estaban esperando del ungido, del Cristo. El pueblo de Israel estaba esperando a su ungido por muchos años, por mucho tiempo. Los fariseos, los saduceos estaban cuidando esa fe de esperar a un ungido. Y aquí Pedro les está diciendo que Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Tenían a su Señor y a su ungido ahí. Les está revelando esto, amado. Pedro lo entendía perfectamente y ahí iniciaba la iglesia a abrir camino para la verdad eterna de nuestro Dios. Hay frutos. Y aquí vienen los frutos. Pero yo te quise hacer, amado, tanto con Joel, tanto con el pueblo de Israel, todo lo que hay previo para los frutos. Sí. ¿Qué dice Jesús? Dice, el labrador para disfrutar de los frutos primero tiene que trabajar, o tiene que sembrar, o tiene que pasar, o tiene que aprender. Muchos de nosotros hemos sido golpeados, ¿sí? Aún en la vida cristiana, pero hay frutos. Y vamos a ver estos frutos. Hechos 2:37. Ahí están los frutos.
a los frutos. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Esta es la pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué vas a hacer de aquí al resto de tu vida? ¿Qué haremos? A lo mejor ya estuvimos aquí y allá, pero ahora es otro tiempo de oportunidad. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo ya fui bautizado en agua, yo ya recibí el don del Espíritu Santo, pero ¿qué haré? Activa de nuevo el Espíritu Santo. Muchos de nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, pero está apagado. Sí, la Biblia dice eso. Dice Pablo: no apaguéis al Espíritu Santo de la promesa. Entonces tú ya tienes el Espíritu Santo, tú ya fuiste bautizado, pero ¿cómo está? Que se active de nuevo el Espíritu Santo. Dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estáis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina. O sea, ¿qué sucedió, amado? Se arrepintieron, se convirtieron, fueron bautizados, se afirmaron, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto fue lo que sucedió. Vino el Espíritu Santo, ¿sí? Empezaron a hablar en otras lenguas, hubo una palabra, hubo una promesa. Amado, esa palabra, esa promesa está vigente para ti. Yo no creo que la quieras dejar ir. Entonces despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Sí? ¿Qué dice esa palabra fuerte, verdad? Despierten borrachos, pero no de vino, ¿verdad? Estamos embriagados de muchas cosas. Embriaguémonos con el Espíritu Santo. Dice la palabra: no os embriaguéis con vino, más bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el vino y en otras cosas, ¿qué hay? Disolución. ¿Qué es la disolución? Pues es como la sal, cuando se diluye no es nada. Nuestra vida no es nada si nos embriagamos, si nos emborrachamos de las cosas de este mundo. ¿Sí? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Hoy voy a pedir un sacrificio para ti. A veces les digo: quédate donde estás, como estés, acomódate. Hoy te voy a pedir que te pongas de pie. Y empecemos con esto que termina pues el capítulo 2 de este discurso. Dice: se arrepintieron. Arrepintámonos, no solo por nosotros. Recuerda que somos sacerdotes del Señor. Nos podemos arrepentir por el pueblo, por nuestra familia, por nuestra ciudad, por nuestra nación, por estos tiempos, por la necedad de la gente. Arrepiéntete. Señor, estamos aquí, te pedimos perdón, Señor. Venimos a ti, Padre, amado, a clamar por tu presencia, que como personas, como seres humanos, nos hemos alejado de ti. Amado, nuestras familias, muchos de nuestra familia están alejados de ti. Nosotros mismos no estamos tan cercas como debiéramos de estar, tal vez. Hoy nos arrepentimos, Señor. Perdona nuestro hierro, perdona, amado, nuestra pereza, nuestra apatía, nuestra distracción, nuestra ignorancia. Perdona, amado, porque en lugar de ser maestros, amado, venimos a ser a veces como niños. Perdónanos, Señor. Hoy nos arrepentimos de corazón. Hoy venimos a ti con un corazón sincero, a clamar, a rasgar el corazón, no las vestiduras, Señor. Que pueda penetrar, que no sean solo palabras en mí, que no solo sea una vez más que hago esto, Señor, sino que pueda haber una mella en mi corazón y esto cambie y esto trastoque lo profundo de mi corazón. Perdona mi ciudad, perdona Morelia,
Perdona, Señor, esta ciudad que se ha alejado de ti, amado, que se ha refugiado en filosofías, en religiones, Señor. Perdónanos a nosotros como cristianos, amado, porque muchas veces hemos dejado de establecer el ambiente de tu presencia, porque hemos dejado de invocar lo que tú enseñaste en la oración del Padre nuestro, que venga tu reino. Amado, perdónanos por la aflicción, amado, que sufre la gente y que nosotros ni siquiera hemos orado por ellos. Perdónanos, Señor, amado, por tanta muerte, por tanta violencia, por tanta sangre derramada.